Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Todos los días venimos y aprendemos algo lindo, ¿verdad? Con Jesús que nos deja nuestra catequesis. Nos preparamos para nuestra primera confesión y hoy especialmente seguimos preparándonos para nuestra primera comunión. Tenemos que saber qué vamos a hacer en ese día de la primera comunión, nuestra celebración, en qué consiste, queridos niños, a dónde estamos llegando. Entonces, Emma, ¿cuál va a ser el tema que hoy nosotros vamos a reflexionar en esta catequesis? La tercera parte de la celebración de la primera comunión. Muy bien, la tercera partecita de la celebración de nuestra primera comunión. Ya nos estamos preparando, queremos conocer y siempre vamos a seguir conociendo más, vamos a seguir profundizando. Es importante esto, queridos niños, que sepamos verdaderamente, que nos preocupemos verdaderamente, queridos niños, en aprender todo lo que se nos ofrece para nuestra primera comunión. Son los temas esenciales, son los temas fundamentales para hacer una buena confesión, pero hoy entonces para hacer una linda celebración ese día de nuestra primera comunión. Muy bien, y como siempre nosotros tenemos que motivarnos, queridos niños, con la palabra de Jesús. Jesús nunca nos abandona, al contrario. Jesús viene a nuestro encuentro, queridos niños, y viene a través de su palabra. Queridas niñas, vamos a presentarnos un poco primero con quién hoy vamos a reflexionar y vamos a aprender tantas cosas lindas en nuestro programa. ¿Cómo te llamas, querida niña? Hola, yo me llamo Luján López, tengo 12 años y estoy en el colegio Asunción Escalada. Muy bien, entonces aquí Luján, que está con nosotros y que viene a participar como siempre. Ustedes también, queridos niños, pueden escribirnos a esos numeritos y decirnos: quiero participar para aprender algo con Jesús. Muy bien, y vos, queridas niñas, ¿cómo te llamas? Hola, yo me llamo Emma Ramírez, tengo 10 años y estudio en la escuela Perpetuo Socorro. Bueno, entonces Emma, que siempre suele venir también con nosotros, y Lujancita, las dos que están hoy ayudándonos para aprender primero con Jesús tantas cosas lindas, pero sobre todo también para que juntos, todos ustedes que están ahí, aprendamos algo con Jesús. Y vamos a escuchar entonces la palabra de Dios, que como siempre nos ilumina, nos ayuda a saber lo que Dios nos quiere regalar y nos quiere decir. Vamos a escuchar a nuestra amiguita. Te escuchamos como siempre, lo que nos quieres regalar desde la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Palabra de Dios. Lectura de la primera carta de Pedro. Como a niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. ¿Acaso no que es el Señor? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, queridos niños, queridas niñas, querida familia. Es la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos entusiasma a todos nosotros. Y por eso estamos aquí, porque queremos reflexionar, pero desde la palabra de Dios, para hacerle caso y para escucharle a Jesús. Bueno, queridos niños, vamos a ver y vamos a venir enseguida a reflexionar más sobre un tema tan importante, sobre la homilía en esta celebración. Vamos a escuchar. A ver, Lujancita, ¿qué quiere decir esto de la homilía? ¿Qué es lo que el sacerdote realiza en esta celebración? La homilía de esta celebración corresponde indudablemente al sacerdote que preside la Eucaristía y no a los niños o a los catequistas. En cualquier caso, después de su intervención no larga, el sacerdote puede dialogar brevemente con los niños sobre el sentido de las lecturas o sobre lo que celebra ese día. El que preside la Eucaristía debe hacer uso de la sensibilidad para saber canalizar correctamente la expresión natural y espontánea de los niños.
La homilía de la primera comunión no debería quedar aislada, ni por la forma, ni por el contenido del resto de las Eucaristías que habitualmente se celebran los domingos con los niños. Muy bien, hasta ahí, queridos niños, esta primera partecita, que son algunas indicaciones tan importantes. ¿Se dan cuenta? Vamos a estar atentos a lo que nos va a decir el sacerdote. Por eso dice, hoy el centro en la homilía tiene que ser la palabra de Dios dicha por el sacerdote. No es para que venga un niño ahí y cuente su experiencia, a mí me pareció qué lindo que fue, todo un año, 2 años que hice esto y aquello. No, aquí está el centro porque tiene que llegar al sentido más profundo de lo que nosotros le decimos con una palabrita un poquitito más difícil, queridos niños. Se le dice la teología de la celebración. ¿Cómo se dice, queridos niños? La teología de la celebración. ¿Y qué significa eso, queridos niños? La teología de la celebración quiere decir el mensaje principal. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere regalar en este día de celebración de nuestra primera comunión? Por eso nos está diciendo, no es para ir a contar una experiencia de un niño que estuvo durante 2 años en la catequesis, o que el catequista que venga y, ay, queridos niños, hoy termina, estoy llorando y las lágrimas se me caen. No, vamos a centrarnos en la palabra de Dios y vamos a centrarnos en lo elemental de esa celebración que nos va a decir justamente el que está presidiendo, el que se pone al frente de la comunidad, a quien Dios lo ha elegido y lo ha ungido, que es el sacerdote, queridos niños. A través de las manos del sacerdote, Jesucito lindo, Jesucito querido, llega al corazón de cada niño. Llega a través de su cuerpo y de su sangre a cada niño que va a recibir hoy la Eucaristía en esta celebración. ¿Se dan cuenta, queridos niños, qué importante es esa homilía? Motivarnos, decirnos qué es lo que Jesús nos está regalando hoy. Muy bien, queridos niños, vamos un rato a la pausa. Les invito a que sigan ahí atentos, tengan su bolígrafo, tengan su cuadernito, sigan anotando las cosas lindas que estamos aprendiendo hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Padre Luis, Dime, Eva. si Jesús está presente en el sagrario, allí escondido, ¿cómo es que no va todo el mundo a visitarle? Eso, porque es Dios.
Bueno, veréis, hay gente que no cree que Jesús esté presente en la Eucaristía. ¿En serio? Sí, debemos dar gracias a Dios por haber recibido la fe de nuestros padres. Pero también debemos ser conscientes de que no todas las personas en el mundo son católicos. Os voy a contar una historia sobre la Eucaristía para que veáis que ese trocito de pan con forma redonda es en realidad Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¡Qué bien! Me encantan las historias. Vaya novedad, a ti te encanta todo. Sí, pero esta historia sucedió de verdad. Veréis, uno de los milagros más famosos de San Antonio de Padua fue el de la mula. ¿Qué es una mula? Es un animal muy parecido al burro. Pues veréis, un hereje retó a San Antonio a probar que Jesús estaba totalmente presente en la Sagrada Eucaristía, así que dejó a su mula sin comer durante 3 días y la llevó a la entrada de la iglesia. Mi mula ha estado 3 días sin comer. Si decide no comer la alfalfa y adorar a Dios en la Eucaristía, creeré. Y aquí hay un montón de pasto fresco. ¡Qué apetitoso! Veamos hacia dónde va. En el nombre de la virtud y del Creador, quien, aunque indigno, llevo ahora en mis manos, yo te pido, oh bestia, y ordeno que te acerques rápidamente y con humildad para mostrar la veneración, por la cual los malvados herejes sabrán que toda criatura está sujeta al Señor, sostenido ahora en las manos con la misma dignidad sacerdotal del altar. Es increíble. Si no lo veo, no lo creo. La mula, en lugar de comer, se arrodilló ante Jesús sacramentado. ¡Tío, qué fuerte! Y con ese milagro, el hereje se convenció de que Jesús estaba totalmente presente en la Sagrada Eucaristía. Al final del programa nos paramos a pensar lo que aprendimos hoy y cómo mejorar. Con tu ayuda y tu cariño, nosotros vamos a vivir caminando con María y acudiendo siempre a ti. Resumen de lo que hemos aprendido. Bueno, chicos, ¿qué habéis aprendido hoy? Yo. Vale, Enrique, empieza tú. Hemos aprendido 3 cosas. La primera es que Jesús está totalmente presente en la Eucaristía. Sí, parece pan y sabe a pan, pero no es pan. Es Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sí, así como es necesario alimentar nuestro cuerpo con la comida, también es necesario nutrir nuestras almas con la Eucaristía, nuestro alimento espiritual. Eso, todos tenemos alma y hay que alimentarla con la Eucaristía. Muy bien. ¿Y cuál es la segunda cosa que habéis aprendido? Hemos aprendido una oración muy bonita que rezaban los pastorcitos de Fátima muchas veces al día. Nos la enseñó Sor Lucía. Muy bien. ¿Y la tercera cosa? Pues también hemos aprendido a hacer una buena confesión antes de la primera comunión. Eso está muy bien, porque nuestra alma debe estar limpia para recibir a Jesús. Sí, igual que mi habitación debe estar limpia y ordenada para recibir a Joseph. Mi madre me lo dijo. Sí, tío, estaba súper ordenada. Muy bien, chicos. Veo que habéis aprendido muchas cosas y todas estupendas. Jesús, te doy las gracias por haberte quedado en el sagrario para que podamos visitarte. Te pido que siempre me acuerde de ir un ratito junto al sagrario para estar contigo. Tengo muchas ganas de hacer la primera comunión y recibirte en mi cuerpo para estar muy cerquita de ti. Jesús, gracias por darnos tu cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Eucaristía, el alimento espiritual para nuestras almas. Gracias te doy, mi buen Jesús, te pido que siempre seas mi luz, que en todo momento vengas conmigo, tú eres siempre mi buen amigo. Tú fuiste niño como yo, tú lo puedes todo porque eres Dios. Dame tu mano, toma la mía, vente conmigo
los días. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Entonces, hoy tan especial para todos nosotros, queridos niños. Queremos llevar adelante siempre este programa maravilloso. Queremos que este programa de catequesis nos ayude a todos verdaderamente a saber lo que Dios nos quiere enseñar. Lo que Dios nos está diciendo para que nosotros lo pongamos en práctica, queridos niños. Bueno, vamos a seguir escuchando esto sobre la homilía. ¿Qué significa la homilía en nuestra celebración de la Eucaristía? Porque este es el tema principal, queridos niños, hoy. Saber en esta partecita elemental y fundamental en que el sacerdote, decíamos, el que preside la Eucaristía, nos va a dirigir algunas palabritas. Vamos a seguir. ¿Cuáles son las otras características de esta homilía, querida Luján? El criterio último de la celebración no puede ser el de entretener, bien porque haya una mayor presencia de niños, bien porque sintamos que la mayor parte de los que asisten no forma parte de nuestra comunidad parroquial habitual. Hay que eludir todo peligro de dramatización o teatralidad, evitando falsamente el aburrimiento o provocando la emoción fácil de los asistentes. El sacerdote que preside la celebración no debe comportarse como un niño mayor, sino como aquel que con una buena pedagogía y sensibilidad conduce la celebración. La adaptación principal de la celebración corresponde al que preside. Este debe procurar que, especialmente durante la homilía, los niños estén atentos a sus palabras. Muy bien, queridos niños. Aquí tenemos 4 elementos muy importantes. Lujancita, decime de nuevo qué es lo que vos leíste, que aquí es muy importante. Escuchen, niños, esto hay que volver a repetir. El sacerdote que preside la celebración no debe comportarse como un niño mayor. Ahí está, queridos niños, porque algunas veces nosotros, cómo da gusto esa misa. ¿Y por qué? ¿Y porque el sacerdote es un payaso y el sacerdote hace esto y aquello? No, queridos niños. Lo importante es ir a lo esencial, como decimos nosotros, a aquello que nos hace entender qué estamos celebrando. Por eso, desde la palabra de Jesús,
Ciertamente después vamos a buscar una linda pedagogía, queridos niños, ciertamente, porque también tenemos que llegar y tenemos que despertarnos. No podemos estar dormidos mientras el sacerdote nos da la homilía, pero tenemos que estar atentos porque tenemos que centrarnos en lo que Dios hoy nos está regalando. Dios nos está regalando a través de su palabra, llevándonos hacia su cuerpo y su sangre para que nosotros seamos niños comprometidos como cristianos. Entonces, Luján, vamos a ver cuál es otra de las características importantes que nosotros tenemos que eludir y que no tenemos que hacer, sobre todo el sacerdote que está al frente de la comunidad. Hay que eludir todo peligro de dramatización o teatralidad. Todo lo que es un teatro, entonces, queridos niños, tenemos que eludir. No tenemos que hacer pensar que ahí está la homilía, que ahí está lo que da gusto. No, queridos niños, tenemos que cuidar ese aspecto. Y ese aspecto es tan importante, queridos niños. Bueno, vamos a seguir nosotros entonces con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos aprendiendo tantas lindas cosas. Estamos, decíamos, en esta tercera partecita que es sobre la homilía. Es decir, que tenemos que estar muy atentos, queridos niños. Tenemos que aprender a escuchar lo que nos dice el sacerdote, porque el sacerdote nos explica punto por punto lo que Jesús nos está regalando. Lo que Jesús nos regala y nos dice, queridos niños, yo les doy todo para que ustedes sean felices, para que ustedes sean buenos niños. Entonces hay que estar atentos. Y así Jesús nos regala entonces nuestra propia felicidad. Bueno, queridos niños, vamos a aprender algún puntito más y después ver qué es lo que nosotros todos los días vamos aprendiendo en nuestra catequesis. La homilía debe ser de marcado carácter eucarístico. El sacerdote debe manifestar el sentido de sacrificio, de comunión y de acción de gracias que tiene cualquier celebración de la Eucaristía. En la celebración debería existir un tiempo para el silencio sagrado, como momento de profundización y de interiorización de lo que se está celebrando, especialmente después de la homilía. Muy bien, entonces, queridos niños, estamos entendiendo lo que significa esta celebración.
Hay que demarcar, dice, queridos niños, que aquí el centro es la palabra de Jesús. Por lo tanto, tenemos que centrarnos, y por eso decía nada de payasadas o nada de querer buscar cosas extrañas, queridos niños, para estar despiertos. No, tenemos que estar despiertos porque estamos atentos y queremos saber lo que Jesús nos quiere regalar. Tenemos que entender verdaderamente lo que el Señor nos va diciendo cada día en esta celebración. Bueno, queridos niños, ahora también nosotros queremos saber si aprendieron algo hoy en nuestra catequesis. Vamos a preguntarle primero entonces aquí a Luján. Lujancita, ¿aprendiste algo hoy en nuestra catequesis? Aprendí que como niños debemos entender el mensaje que nos transmite el sacerdote durante la homilía. Muy bien. ¿Qué mensaje nos quiere transmitir? Porque Jesús, decíamos, nos quiere transmitir un mensaje, y más aún en esta celebración tan importante. La homilía es lo esencial y fundamental para dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios. Por eso entonces lo que nos dice Luján, que he aprendido verdaderamente que el sacerdote me transmite el mensaje de Dios. ¿Desde dónde? Desde la palabra de Dios. Luján, ¿desde dónde entonces el sacerdote nos transmite el mensaje de Dios? Desde la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios. Muy bien, Emma, ¿qué es lo que aprendiste hoy en nuestra catequesis? Que en la homilía el Padre nos explica la palabra de Dios. Justamente es eso lo que nos explica. Comienza a decirnos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacerlo. Es decir, nos hace más sencilla esa palabra de Dios para cada uno de los niños que estamos muy entusiasmados, que estamos muy contentos y que queremos saber algo más del Señor. Y así, queridos niños, vamos hoy concluyendo nuestro programa. Como siempre, le agradecemos a Jesús todo lo que nos regala, todo lo que vamos aprendiendo en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces, antes de despedirnos, así nos despedimos, les doy la bendición del Señor y vamos a hacer todos la señal de la cruz. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta mañana, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.